para que usted pueda entender la carta, que es muy importante para nosotros. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la ¿qué? Somos hijos de la ¿qué? De la promesa. Por favor, di con voz fuerte. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Parece que no están leyendo el texto y por eso no me contestan. Vuelvo a leer otra vez, versículo 29. Pero como entonces el que había nacido según ¿qué? La carne perseguía al que había nacido según ¿qué? El Espíritu. Así también ahora. El versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo ¿de qué? De la libre. 31. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Muy bien. Vuelvo a repetir, es una carta muy importante del hermano Pablo a la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Vuelvo a repetir cuál es el motivo y el propósito de la carta. En la iglesia de Galacia, los gálatas se estaban dejando convencer de los judaizantes, judíos, que habían de pronto creído a medias en Jesús, pero que estaban convenciendo a la iglesia, a los hermanos, de que tenían que llevar la ley de Moisés, las costumbres y todo lo que había dicho Moisés. Cuando Pablo nunca les había hablado de esto, sino de la gracia del Señor, de que el hombre era salvo, era por gracia, no por obras, no porque el hombre le dé al pobre, no porque le dé al que esté necesitado. Es bueno y necesario hacerlo, pero eso no salva al hombre. Lo que lo salva es su fe en creer y hacer lo que Jesús dice que se haga. ¿Cuántos dicen amén? Y en eso es que estamos hoy día. Y Él les está refregando esto. Y por eso aquí en el versículo 28, donde quedamos hace 8 días, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac. Recuerde, Isaac es el hijo de la promesa, es el hijo. En el hogar de Abraham hubo otro hijo que se llamó Ismael, pero fue por medio de una esclava. Y ese no era el de la promesa, el de la promesa era Isaac con su esposa Sara. Por eso dice, como Isaac somos hijos de la promesa. Ahora dice el versículo 29. Seguimos allí, Gálatas 4:29. Vamos despacio, pero vamos explicando para que usted lo entienda. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que en ese entonces, cuando nació Isaac, el hijo de la libre, o sea, del matrimonio de la esposa de Abraham, dice según, voy a volver a leer otra vez, cuando dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. ¿Quién era el que había nacido según la carne? Ismael. Ismael fue el hijo de la esclava. Recordemos de que Sara le dijo a su marido, viendo de que Abraham no tenía familia, ella no pudo tener familia, no podía tener porque era una mujer estéril. Entonces ella, preocupada, amaba tanto a Abraham que le dijo, vea mi amor, o Abraham, tenga mi sierva y para que tenga descendencia. Pero esa no era la promesa de Dios. Nosotros debemos de confiar que cuando Dios dice su palabra,
está dicha y va a ser hecha. El Señor le había prometido a Abraham descendencia de su esposa. Ya tenían prácticamente 25 años desde que él comenzó a seguir al Señor, escuchando su voz y siguiendo a la tierra prometida. Pero él, al ver que no tenía familia, la esposa le dijo: tenga a Agar, que se llamaba la esclava, y tenga familia con ella. Sí, Señor. Pero entonces aquí Pablo está diciendo que él, nacido de la carne, el hijo de Agar, de la esclava, una egipcia, perseguía al que había nacido según el Espíritu, que lo perseguía, se burlaba de él. El hijo de la esclava ya tenía por ahí 10 años, viendo al niño, a Isaac, pequeñito, él se burlaba del niño de la promesa, se burlaba del hijo de Sara. Recordemos de que la esclava se engrandeció porque tenía un hijo de su patrón, imagínense, de Abraham, y entonces se sopló, digamos, se puso orgullosa delante de la esposa de Abraham, y se burlaba de la esposa de Abraham. Entonces Sara no mantenía contenta con este gesto, porque no era justo. Entonces aquí, para que usted se dé cuenta, Génesis 21:8 nos dice algo muy importante sobre lo que Pablo está hablando. Pablo habla sobre la escritura. Y aquí en Génesis 21:8, el primer libro, capítulo 21, versículo 8, Ismael se burlaba de Isaac, el hijo de la promesa. Entonces dice aquí, Génesis 21:8, y creció el niño. Está hablando de Isaac, el niño de la promesa, el hijo de la promesa, el hijo de Sara. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, la mamá estaba pendiente de su hijo, estaba pendiente, y máxime que era su primer hijo, ¿no? Estaba pendiente de su muchacho, como lo debe hacer una madre de familia, estaba pendiente de él, que eso es lo que debemos de hacer nosotros también como padres de familia. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar también era hijo de Abraham, pero no era el de la promesa, el hijo de la esclava. El hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Aquí vemos lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que desde ese entonces, dice aquí Pablo en Gálatas que leímos, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu. Yo no sé, de pronto usted o yo me hago entender, aquí siempre está la carne, la maldad, el pecado con lo espiritual, lo santo, lo que es de Dios y lo que es del mundo. Este jovencito se burlaba del hijo de Sara, ahí lo dice la palabra, y Sara lo pilló, entonces le puso la queja a su marido, le dijo a Abraham, el hijo de Agar, el hijo de la esclava, se burla de nuestro hijo, se está burlando de nuestro hijo. Y dice aquí el apóstol Pablo, dice que así como sucedió en ese tiempo, el esclavo o la hija del esclavo persiguiendo al hijo de la promesa. Ese sí era el hijo de la promesa, Isaac. Por él es que nosotros tenemos la promesa, por Isaac. A ver, ¿cuántos dicen amén? Dice, pero como entonces, dice el Espíritu, así también ahora. ¿Qué quiere decir Pablo? Así también los descendientes de Ismael creció, se formó un guerrero,
y tuvo esposa y también tuvo descendencia, que son los árabes, son los contenciosos, son los violentos, los que todavía aún están con esa violencia, odian a los judíos, los árabes, los egipcios. Ellos son esa descendencia de Ismael, ismaelita, de allí la descendencia. Persiguen a los judíos, los odian a muerte, porque ellos dicen que son hijos también de Abraham y que ellos son los amados por Abraham, por Dios, pero no es así. El hijo de la promesa, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el hijo de la promesa? Isaac. Esa es la descendencia de Jesucristo. De allí viene Jesús. De esa descendencia de Isaac, que viene Jacob, esa es la descendencia. De allí, de esa descendencia, nace Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque esa es la prometida. Pero hoy está diciendo, así también los descendientes de Ismael, los árabes, perseguían y persiguen a los descendientes de Isaac, los judíos. De la misma manera, para que entendamos, hermano, usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto? Mucho, hermano, mucho, y usted hoy va a caer en cuenta. Dice, de la misma manera, los incrédulos han perseguido a los creyentes. A ver, ¿cuántos dicen amén? Por eso usted no debe quedarse aterrado de que aún la misma esposa o el mismo esposo o los hijos, yo hablo de la familia, porque allí es donde nacen más problemas, digamos así. Si alguien tiene problemas cuando llega al cristianismo, que es hijo de la promesa, que ya se vuelve hijo de la promesa, que se vuelve un hijo de Dios, enseguida los de la misma casa, puede ser el papá, puede ser la mamá, o puede ser la esposa, puede ser el esposo, los hijos, los nietos, qué sé yo, los persiguen. ¿Cómo los persiguen? Burlándose. ¿A cuántos de ustedes o cuántos de ustedes han sido burlados por la misma familia? Muchísimos. Y somos burlados todavía, se burlan de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son impíos. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y por eso ellos se burlan. Acuérdese que Ismael se burlaba y perseguía a Isaac, al pequeñito, al hijo de la promesa. Asimismo, es hoy día, un hombre dice, yo soy cristiano, o dígalo usted en cualquier parte donde vaya. Usted lo dice, yo soy cristiano, yo amo a Cristo, y habrá uno o dos que diga, amén, qué alegría. Pero el resto, ¡guau!, le lavaron el cerebro. Eso es mentira, eso de Jesucristo, eso los cristianos, y comienzan a vociferar y a denigrar de la vida cristiana, porque somos perseguidos. Eso es lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Gálatas, dándoles a entender, si ustedes vuelven al judaísmo, se van a volver esclavos. Ustedes ya son libres, el Señor los perdonó, los lavó, los limpió con su sangre preciosa. A ver si alguno de ustedes estuvo el domingo aquí, que Pablo también a la carta a los Corintios, en capítulo 6, versículo 9, cuando le dijo a los corintios, no erréis, los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y enumeró, dijo, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, bueno, ni los brujos, nada de eso. Por eso hoy, hermano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Siga siendo usted un cristiano. Hágase sentir como cristiano. Cuando yo digo hágase sentir, no es que usted vaya a ponerle problema al que se burló con usted, no, sino siga siendo recto, siga levantando la bandera de Cristo, siga levantando la cultura de Cristo. ¿Cuál es la cultura de Cristo? El amor.
la tolerancia, soportarlos a ellos. ¿Cuánto soportó Jesucristo? El maltrato que le dieron su propia familia, digámoslo así, los judíos. ¿Cuántos lo maldecían y por último lo mataron? De modo que no se nos haga extraño a nosotros porque él o ella o ellos nos maldicen o nos denigran o nos señalan. Usted, hermano, fue comprado por la sangre de Cristo. Usted fue perdonado, usted fue justificado, santificado, para que siga caminando en ese camino de la verdad y la vida que tan solo Jesucristo puede dar. ¿Cuántos dicen amén? No te dejes apartar. Usted debe de ser siempre, marchar, porque es la verdad lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Galicia. No se dejen engañar, ojo, no se dejen sacar. ¿Sabe qué pasa, hermano? Que las persecuciones, cuando nosotros aguantamos la persecución y la burla del mundo y el señalamiento y la injusticia del mundo, porque el mundo es injusto, la justicia está en Cristo, la justicia debe de estar en el cristiano. El cristiano es justo, el cristiano no engaña, el cristiano no habla mentiras, el cristiano acepta las cosas. Y todo esto es justicia. Pero cuando somos perseguidos, por favor, regáleme su atención, mira, cuando somos perseguidos y aguantamos, somos bienaventurados. La bendición de Dios nos persigue, nos sigue y nos alcanza. A ver, ¿quién lo dice? El mismo Jesús. Mateo 5:11 dice lo siguiente, San Mateo 5:11. Qué bueno es que usted guarde los textos bíblicos y los pueda leer en su casa y más, de ahí para allá puede leer todo el capítulo y darse cuenta. Aquí está el Señor en el monte de las bienaventuranzas. ¿Por qué le llaman el monte de las bienaventuranzas? Porque el Señor comenzó a decir, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos, porque tal y tal y tal. Eso es las bienaventuranzas. Hoy tenemos una bienaventuranza si a usted o de usted se han burlado o le persiguen, porque es cristiano. No se altere, usted esté tranquilo. Dice Mateo 5:11. Voy a leerlo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Aquí está el Señor, hablando en el monte de la bienaventuranza, donde le dio de comer a 5,000 personas, más las esposas, más la familia. Yo creo que llegaron a ser unas 15,000 personas que tenían hambre, y fue cuando sacó 2 peces, un niño llevaba 2 peces y 5 panes. Y ahí los multiplicó para toda esa gente y sobraron 12 canastas de comida. ¡Qué bendición! ¡Qué Dios tan grande! ¿Cuántos dicen amén? Ahora leíamos en el diezmo. Dice que sobrará y abundará, dice la palabra. Y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él aquí en las bienaventuranzas. Aquí está, dice, bienaventurado cuando a usted lo persigan, cuando a usted lo insulten, cuando a usted lo señalen, cuando comiencen a decirle, pero tú eras, pero usted fue, pero usted no sé qué, yo no creo en eso, usted le lavaron el cerebro. Bueno, que hablen lo que hablen. El Señor está diciendo, tú eres un hombre bienaventurado. ¿Sabe que hay muchas personas que se han retirado del Evangelio por esto? ¿Sabe que hay muchas personas que se han retirado del Evangelio porque lo señalan? Porque le dicen, usted es un tonto, le lavaron el cerebro y en fin, y se han retirado. Estos son los hombres cobardes,
el Señor dice, los violentos son los que heredan el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Los fuertes, los violentos. Los violentos son aquellos que dicen, no, a mí no me van a mover de aquí, el Señor me ha traído a este templo, a esta doctrina sana, yo la entiendo, es verdad porque lo leo aquí con el pastor, lo leo en la casa y es la realidad. Y allí es cuando dice bienaventurado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta bienaventuranza es para ti, dice bienaventurado, el versículo 11, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad. Y mire lo que dice ahí, toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. O sea, es mentira, hermano. Ellos quieren mentirle a uno, decirle cosas. ¿Y qué es mintiendo? ¿Por qué vas a ella? ¿Por qué vas a ese templo? ¿Por qué crees? Eso es mentira. Eso es esto es lo otro. No cambie de religión, nuestra religión es esta, y con esta religión que yo tengo, yo me muero ahí, la religión de mis padres. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira. La verdad está en Cristo Jesús. La verdad y la vida eterna está en Cristo Jesús. Y no solamente la vida eterna, sino también todo lo que necesitamos lo tiene el Señor. Amén, hermanos. Versículo 12, Mateo 5:12. Gozaos, dice aquí, y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice aquí el Señor a los hermanos, a todo ese gentío, hermano, que había. Gócesen. Si a ustedes los persiguen, gócesen. Mire que los profetas del Antiguo Testamento los mataron, pero nunca desmayaron. Están ahí en la Biblia, Abraham, Moisés y todos estos próceres, hermano, aquí levantaron la bandera hasta su muerte. Hoy están conmigo allá. Hoy están en el cielo. De modo que aquí dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. A ver, ¿sí lo están leyendo? Alegraos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De modo que aquí el Señor está dando como una palabra de aliento y de esperanza para nosotros. ¿Usted está triste por eso? ¿Usted se siente mal porque su familia te señala? ¿Usted se siente mal porque el esposo o la esposa te hace mala cara, o qué sé yo, o sus hijos, o su patrón, o qué sé yo? ¿Usted se siente mal? No, hermano. Gócese en el Señor. Cuando dice gócese en el Señor, siga en lo que está. Hoy, por ejemplo, hay gozo en tu corazón porque estás aquí, escuchando la voz de Jesús. Escuchando la voz de Jesús. Escucha la voz de Jesús. Usted escucha la voz de Jesús, escúchela. Llévela en su corazón. No se la deje quitar de nadie, porque allí está la vida. Hay algo muy importante, hermano. Hoy día se está viviendo un cristianismo muy liviano, muy tibio, y por eso yo les digo, hermano, toda la vida ha existido eso, pero hoy más que nunca hay cristianos, y el cristianismo está siendo un cristiano crispeto, un cristiano a medias, un cristiano tibio, un cristianismo que una parte sí, otra parte no, pero son cristianos, dicen yo soy cristiano, pero mentiras. Delante de Dios, hermano, nadie puede engañarlo. Cristiano es cristiano, es un hombre radical, es un hombre que cree, y si es necesario dar la vida por Cristo, se da la vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí, es que eso es. Y hay cosas tan importantes como una vez en el campo llegaron la gente rebelde, la gente que anda armada, y llegaron al templo y encontraron
lleno el templo, en una casa pequeña en el campo, pero había bastante gente. Y enseguida ellos hicieron parar al pastor, hicieron parar la predicación y dijeron, los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Y el pastor y otros 2 o 3 dijeron amén, pero la iglesia se quedó callada se quedó, no dijeron nada. ¿Por qué no hablarían? ¿Por qué no contestarían? Por miedo. Venimos a buscar a los cristianos. ¿Dónde están? 3 o 4, amén. Los otros, el que no sea cristiano, por favor, se va de aquí. Quiero quedarme con los cristianos verdaderos. Y eso trocharon todo. Se fueron, no quedaron sino 3 o 4. Dijo, ahora sí, pastor, ya se fueron los crispetos, ahora sí, dígame, ¿qué es lo que dice Jesús? Quería oír también la palabra del Señor, pero el Señor probó una cantidad de gente que decían que ser cristianos y salieron huyendo, salieron corriendo, y esto es delicado. ¿Dónde está el cristianismo de hoy día? Hoy día quieren conformar el cristianismo con mentiras, con cuentos, con emociones, con cosas que no tienen nada que ver con la salvación, nada que ver con Jesucristo el Señor. Por eso aquí dice, gozaos, alégresen hermanos, si los vituperan, si hablan de ustedes. Ahora dice Mateo 10:22, hablando el Señor Jesús en otros días después, también hablándole a sus seguidores, le dijo Mateo 10:22, y seréis aborrecidos, le dijo a los apóstoles, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Aquí está diciendo el Señor otra vez, dice en el versículo 22 de Mateo 10, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero dice algo muy importante, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuánto lo creen? Esto es la palabra del Señor, tan sencilla, ¿cierto, hermanos? No hay que ponerle ningún ingrediente. Usted puede ser aborrecido, pero el que persevere hasta el fin es, díganle lo que le digan, hablen lo que hablen de usted, usted debe de permanecer firme en la palabra, firme en su templo, en su fe, máxime aquí, que el Señor nos habla directamente de su palabra. Aquí no venimos con mentiras, el Señor no le gusta la mentira ni las emociones. No, venimos es a recibir una palabra que nos haga crecer, que nos haga fortalecer, que nos tenga siempre activos, vigilantes, siempre echando para adelante. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando dice el que persevera va a alcanzar la vida eterna, esos son los que vamos a alcanzar la vida eterna. Hoy día el cristiano, mucho cristiano, es muy liviano. Quiere estar con Dios, pero también quiere estar con el mundo. Dice el versículo Gálatas 4:30. Mas, ¿qué dice la Escritura? Voy a leer otra vez desde el 29 que leí, Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Está hablando de la persecución de la iglesia. La iglesia es perseguida. Ahora dice el 30,
Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Aquí está, dice aquí, ¿mas qué dice la Escritura? Mire que siempre debemos de mirar las santas y sagradas Escrituras, porque allí es donde está la verdad. El apóstol Pedro también dijo, la Escritura y la profecía verdadera existe, está en la palabra del Señor. Para que usted y yo no nos dejemos convencer de lenguas de gente que anda por ahí metiendo cizaña, hablando mentira, hablando emociones. No, usted debe de creer lo que dice la palabra del Señor. Por eso aquí Pablo dice en el versículo 30, ¿más qué dice la Escritura? O sea, él dice, yo la he leído, la estoy leyendo, pero ¿qué dice? ¿La está leyendo usted? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué dice la Escritura, hermano? ¿Usted la lee? ¿Usted en su casa sí la lee? ¿Tiene tiempo para leer las Sagradas Escrituras? Si usted no ha sacado su tiempo para leerla, hágalo, porque allí está la verdad, porque allí está Jesucristo, porque allí está el Espíritu Santo, porque allí está el Padre, porque allí está la vida eterna. Amén, hermanos. Es leyendo la palabra del Señor. No dejarse convencer, es que esta carta es para la iglesia que no se dejara convencer. Y hay algo tan importante que usted debe entender, cuando el hombre se convierte, le caen como gallinazos. Le cae el amigo, el sobrino, el tío, el hermano, que va a otras partes a llevárselo, o a llevársela. Allá sí que hay gente, allá sí que, hermano, no le crea cuentos de brujas, hermano, usted crea en la palabra del Señor. Usted antes, al contrario, debe ser firme y radical. Donde yo estoy yendo, donde el pastor Alberto, la Iglesia Cristiana Cuadrangular Hoy es Tiempo, me fascina la palabra, yo la entiendo, es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. De modo que aquí dice, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Eso es verdad. No heredará el cristiano con el impío. No va a heredar. El impío no tiene nada que ver con el reino. El cristiano sí. Tú ya tienes parte del reino. Tú eres heredero. Tú eres libre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, mire, leámoslo y verá. Génesis 21:10 dice lo siguiente. Para que se dé cuenta de qué está hablando Pablo cuando dice, el libre con el esclavo no heredarán. Echa al esclavo fuera, échalo, no lo deje contigo. Ahora dice, por tanto dijo a Abraham, el día que él se burló, ¿recuerda? ¿Recuerda cuando Isaac se burló de Isaac? Ismael se burló de Isaac. ¿Recuerdan? Que estaba celebrando su padre Abraham el destete. Ya, entonces yo creo que Isaac tenía más de un año, 2 años, que en ese tiempo, hermano, los muchachos los destetaban bastante tiempo, hasta 3 años duraban amamantando la mamá. Hoy, por la misma situación, bueno, qué sé yo, pero creo que por ahí tendría 3 años Isaac. Y estaba celebrando porque ya Isaac ya no estaba de pecho, ya estaba grandecito, estaba hermoso el muchacho. Pero Ismael se estaba burlando y lo perseguía, siempre lo perseguía. Y entonces, aquí cuando Sara se dio cuenta y le dijo a Abraham, mire lo que dijo Abraham. Dijo, por tanto dijo a Abraham, Dios le dijo a Abraham, echa a esta sierva, o sea, a Agar, a la mamá, y a su hijo, Ismael, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, o sea, de la esclava,
no ha de heredar con Isaac mi hijo. A ver, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se da cuenta usted lo delicado? ¿Esa no es el hombre de la promesa? El Señor le dijo, no, Isaac no es. No es que Dios no amara a Isaac, a Ismael, pero aquí está dando un simbolismo de lo que es la esclavitud y lo que es la libertad. El hijo de Sara era libre, hijo de la libre. De ahí es que venimos nosotros por fe y por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Pero le dijo, échala, y la echó. Abraham echó a Agar, le dijo, te vas de aquí, y te vas con tu hijo también. Se van los dos, y los echó, porque no han de heredar el libre con la esclava. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo, yo soy cristiano, mi esposa no. Un ejemplo, el hombre es cristiano, la esposa no. El día de partida, hermano, que si llegara a venir el Señor, ella no tendrá parte en el reino de Dios. Pero ¿cómo no? Si es mi esposa. No, porque es esclava. ¿Esclava de qué? De la mentira. Esclava del orgullo. Esclava de la vanidad, de la soberbia, de no atender a Dios, de no creer en Él. Está figurando como esclava y Dios no le va a dar la herencia a ella. Él sí la tiene porque Él es libre, ha creído, es un gran cristiano. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Yo creo que lo podemos entender. Yo no puedo salvar a mi hijo si él no se convierte. Si mi hijo es impío, es esclavo, usted dirá, pero yo no soy esclavo de nadie. El hombre es esclavo del pecado, mi hermano. Cuando se comete pecado y se vive cometiendo pecado, hermano, eso se llama esclavitud y no va a heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, querido hermano, aquí dice en Mateo 8:12, tengo un texto que lo tengo allí, Hechos Mateo 8:12, dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino? Pues aquellos judíos que no han creído. Ellos tenían el privilegio de tener un Dios grande y maravilloso, pero no creyeron a Jesús. No le creyeron como su Salvador, no creyeron de que Jesús era Dios. Y por eso está diciendo aquí Mateo, el Señor dijo estas palabras, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir ¿de qué? De dientes. Va a ser doloroso, hermano. Por eso debemos de afanarnos para que nuestra familia llegue. Para que nuestra familia llegue, hermano. Ayer en la tarde se murió una sobrina, mi sobrina, se murió, ya una mujer de 56 años más o menos, pero muy ferviente, amadora de Dios. Ella mantenía mandando mensajes. Ella mantenía hablando del eterno y soberano Rey y Señor de señores. Yo creo que a esta hora, como le dije a mi hermana, que está en Estados Unidos, le dije, hija, hay tristeza en nuestro corazón y hay luto, porque una persona que se vaya y todavía uno pues es joven todavía, no es vieja, ahí hay dolor. Y queda un vacío en nosotros, pero también hay una alegría, hay un gozo, y yo lo tengo, hermana, le dije a ella, hermana de padre y madre, mi hermana, yo tengo un gozo y creo de que está en un lugar maravilloso con el Señor.
Está en un lugar maravilloso. Hermano, yo sé que ella a esta hora, como Pablo lo llevó en sueños al cielo el Señor, y cuando él vio eso no se quería devolver. Le dijo el Señor, no me deje volver, déjeme aquí de una vez. Yo no tengo nada que ir a hacer allá. El Señor le dijo, tiene mucho que hacer. Tiene que ir a evangelizar, tiene que ir a llevar las buenas nuevas. Lo mismo que nosotros, hermano. Hay veces uno tiene que esperar, y esperar es con ese fin de que usted hable del Señor, que usted se goce, hermano, hablando de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Eso. Serán echados fuera. Eran hijos, y esto yo me atrevo a decir que muchos cristianos que estuvieron, lloraron, se arrepintieron, hoy no están. ¿Cuántos dijeron gloria a Dios, lloraron, danzaron, cantaron, y hoy no están? Hoy no están en el reino, pero están aquí caminando, van y vienen. Se olvidaron de su Creador, se olvidaron de su Salvador, se olvidaron. ¿Por qué? Porque el mundo, la esclavitud los siguió y los siguió hasta que los volvió a atrapar. Y están esclavos otra vez del pecado. Y el esclavo no va a heredar con el hijo de la promesa. ¿Cuántos dicen? ¿Cuánto lo hemos entendido? ¿Sí lo entendemos? ¿Cuántos hijos de la promesa hay aquí? Eso, ese es tú. Por eso, hermano, la libertad es muy importante. Cuando el Señor dijo en Juan 8:31, 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Se da cuenta usted? Ellos, cuando Él dijo estas palabras, Jesús, en Juan 8:32, ahí estaban los judíos. Y ellos dijeron, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Ellos reclamaban de que eran los hijos de Dios, porque venían de parte de Abraham, pero no era así, porque estaban en el pecado. Y en el versículo 34, Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí lo entendemos? Ahora dice, aquí hay una oportunidad para los que están en la esclavitud. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. El esclavo no queda en la casa. ¿Qué pasó con Agar y con el hijo de Agar? Lo sacó fuera al desierto. Se van de aquí porque eran esclavos. Ustedes no van a heredar con el hijo de la promesa, se van ustedes. Y por eso dice, el esclavo no queda nunca o para siempre en su casa, pero el hijo sí queda en la casa, en esta casa, en el reino de Dios. ¿Cuánto le dan un gloria al Señor? Aleluya, hermano. Y el esclavo no queda, pero el hijo sí. Por eso dice el versículo 36, Juan 8:36, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente. Esa es la verdad. La verdad nos hace libres, hermano. Y me gusta el texto bíblico cuando dice aquí en el versículo 30 de Gálatas, ¿mas qué dice la Escritura? Hermano, es la palabra más fija, más segura que tenemos nosotros. Cuando Pablo le dice a los hermanos de Galicia, ¿qué dice la Escritura? El hermano de Jesús, en Santiago 4:4, 4:5, también dice estas palabras. Dice en Gálatas, Santiago 4:5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dice Santiago 4:5, para que se dé cuenta usted. Santiago también los confronta y dice, ¿o es que ustedes creen que las Escrituras es en vano? ¿Cuántos de nuestros amigos, familiares, dicen que eso es mentira?
¿Cuánta gente dice eso lo escribió un hombre? Eso es mentira. Yo no le creo a eso. A eso le llaman ellos, a eso. Para nosotros es la santa palabra del Señor. Y lo que en ella dice es verdad. El Señor no se equivoca. El Señor quiere que tú seas libre y sigas siendo libre. Que tú no permanezcas con los esclavos. Si va donde un esclavo, o donde un pecador, o donde un impío, o donde alguien que no conoce si es ella la esposa o el hijo, no para que se enrede en sus emociones, sino para que le lleve el Evangelio de Cristo y él pueda ser libre también para que herede el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? De modo que Gálatas 4:31 finaliza diciendo el Señor por medio de Pablo, de manera que hermanos, 4:31 Gálatas, que no somos hijos de la esclava, sino no somos hijos de la esclava, sino de la libre. De modo que aquí, hermano querido, estamos siempre mirando lo que Pablo dice, que somos hijos de la libre. Amén. Muy bien, hermano. Que el Señor Jesús le bendiga. Que el Señor Jesús le guarde. Que el Señor Jesús siga reventando cadenas. Porque muchos vienen y de pronto siguen atados, siguen en la esclavitud con un pecado. El Señor le va a ayudar a salir de esto. Libérese usted. Dígale, Señor, yo tengo un pecado que no lo he podido desatar. Ayúdame. El Señor te va a ayudar. El Señor te va a sacar. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amadísimo Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Y bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias por tu gran misericordia, Padre. Gracias, Señor amado. Te alabamos y te glorificamos. Bendecimos, Señor, tu santo nombre. Gracias por esta palabra. Hoy entendemos más qué es la esclava, qué es el esclavo, qué es la esclavitud y qué es ser libre. Hoy gracias te damos porque tú nos has hecho libres en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Que nunca volvamos a la esclavitud, sino que siempre permanezcamos en ti, Señor amado. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te alabamos y te glorificamos y te bendecimos. Padre, perdona nuestras ofensas. Hermano, pídale al Señor que le perdone su pecado. Recuerde, el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Pídale al Señor que le perdone. Pídale al Señor que lo libere. Si hay algún pecado en usted, dígale, Señor, libérame, ayúdame a salir de ese pecado. Quiero estar limpio. Quiero ser lavado por la sangre de Cristo. Por favor, Señor, no me deje a la deriva. No me deje en las garras de Satanás. Padre, libérame. Yo quiero ser libre, no esclavo del pecado. Señor, muchas gracias. Y ahora, Padre, oramos, Señor, a ti, pidiéndote, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos. Hermano, por favor, ore usted al Señor. ¿Cuál es su petición, hermano? Póngala allí. Tú eres libre para pedir. Tú eres libre, tú no eres esclavo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres una persona que Dios te va a escuchar. Te va a escuchar y te va a bendecir. Pida, pida. El Señor dijo, pida y se os dará. Oh, bendito, alabado sea el nombre de Cristo. Dijo que nos iba a dar medida rebosante, apretada y rebosante. Oh, bendito mi Dios. Padre, mira la petición de mi hermano. Tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Glorifícate, Señor, en cada hermano, en cada hermana.
glorifícate en tu templo, en tu iglesia, por favor, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Oramos, Padre mío, por toda la iglesia, por nuestros hermanos